El feminismo. El feminismo moderno se presenta con derechos, pero muchos lo ven como una nueva forma de tiranía. Libera, domina, defiende derechos o destruye más bien el diseño de Dios. Hoy en Fuego Cruzado vamos a hablar precisamente de estos cuestionamientos del feminismo y para ello estamos con nuestros panelistas de siempre, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Silvana? Bien, Román, gracias. Estoy también con Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, bien, un buen tema el día de hoy. Buen tema y para eso, Silvana, voy a comenzar contigo, ¿qué te parece? Porque la voz femenina tiene que tener también su postura. ¿El feminismo realmente representa a todas las mujeres? Yo creo que no, yo creo que el feminismo representa, al rescatar el feminismo desde sus inicios. A mí el feminismo de esta temporada, podríamos decir, no me representa el contemporáneo en algún sentido, pero yo me voy más al feminismo, ¿cierto?, de lo que se basa dentro de la palabra de Dios. Y eso lo vamos a ir a conversar. ¿Y para ti el feminismo realmente representa a las mujeres de hoy? Si entendemos el feminismo como debe ser, que busca justicia, igualdad, participación y no necesariamente dominación, que es como una caricatura que tratan de proponer ciertos sectores, creo que sí debería representar a todas las mujeres. Eso es lo que busca. Porque como objetivo busca igualdad, busca justicia, etcétera. Pero a veces la igualdad o lo que el feminismo quiere es sobrepasar muchas veces autoridades. El feminismo muchas veces es muy Individualista. Exacto, esa misma palabra. Entonces, de verdad que sobrepasa a veces algunas autoridades, por lo cual la palabra, ¿cierto?, nos dice lo contrario. O sea, yo sé que el feminismo parte con la oportunidad, ¿cierto?, de la igualdad, quizás, no sé, sean justos, no tengamos diferencia, seamos tomados en la misma, nuestra opinión también pueda ser importante en trabajo y en todo eso. Pero hay cosas que sobrepasan y que dañan muchas veces lo que la mujer quiere o te perjudica muchas veces. ¿Y en qué sentido te puede perjudicar a ti, Silvana, de una mirada femenina? Digamos, con toda la jerarquía que hoy en día tenemos, por ejemplo, en una iglesia. Claro. ¿Les perjudica a las mujeres la jerarquía pastoral de líderes? Hay iglesias todavía que la mujer como que no tiene mucho voz ni voto. Dentro de algunas iglesias la mujer no tiene mucha participación. Sabemos una de las cosas de los inicios que Jesús tuvo fue reubicar a la mujer donde antiguamente no era muy tomada en cuenta su opinión. Jesús tuvo discípulas mujeres, Jesús trabajó con las mujeres. ¿Quiénes fueron las primeras que vieron que él resucitó? Las mujeres. O sea, fueron posesionadas dentro, ¿cierto?, de todo el movimiento de Jesucristo. Y eso habla que la mujer también tiene oportunidad, que la mujer también tiene el lugar que le corresponde. Y siempre lo decimos, no detrás de un hombre hay una gran mujer, sino que al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Wow, y para ti, Cristian, ¿cómo tú lo ves hoy día? ¿Tienen una igualdad de condiciones las mujeres frente al hombre? Yo creo que en muchos aspectos no hay igualdad entre un hombre y una mujer. No digo que yo no quisiera eso, digo que la realidad indica, sociedad. o la sociedad, o en diferentes aspectos, religioso, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de justicia social, legalidad, no hay igualdad, es tan simple. O sea, el tema del voto femenino, por ejemplo, es una cuestión muy contemporánea. ¿Cuánto estamos hablando? ¿Cuántos años? ¿Cuántas décadas atrás? La mujer no podía votar. Claro. Derechos laborales, claro. La mujer no podía hacer ciertas cosas, etcétera. Entonces, toda esta carga negativa de que se ha juntado durante cientos de años y que lamentablemente ha tenido que ver con la religión en muchos aspectos. Recordemos que la religión en contemporánea, estamos hablando, no sé, 300, 400 años atrás, la mujer era como un objeto. Estoy hablando que sumaba, que estaba para tener hijos, para cuidar al marido, etc. Para estar en la casa. Para estar en la casa. Claro. Y no tener opinión. Eso es muy importante. Entonces su dignidad como ser humano no era igual a la del hombre. Hoy día, si bien se ha hablado mucho más y hay mucha discusión, la cosa no ha cambiado tanto como quisiésemos. Todavía hay una carga muy importante. Entonces, cuando hablamos de feminismo, nosotros podríamos preguntarnos cuál feminismo, el liberal, el radical, el marxista, el feminismo cristiano, que es un poco lo que habla Silvana, que
eso es sesgar mucho. Por ejemplo, el feminismo cristiano siempre va a poner a la mujer, como bien decía Silvana, que Jesús la elevó a un punto importante, la empoderó de alguna manera o reivindicó su labor como mujer, la acercó a sus discípulas. Ya, pero es una cosa bien sesgada, porque si tú vas al feminismo marxista, hay una opresión sobre la mujer en tema laboral. Entonces hay dos realidades muy diferentes. Yo quisiera hablar más bien del feminismo global, de todas las áreas de la mujer, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista político, social. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres están involucrados en todas estas esferas. Y yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer. Y en ese sentido, Mucho Silvana, trabajo que hacer. digamos, trayéndolo a lo contemporáneo. Hoy en día sabemos que la opinión de un pastor o de un líder de una iglesia tiene que pasar por él. Él tiene que tomar la decisión. Más bien la mujer tiene que acatar nuestros No, líderes cristianos. no. No voy a pasar a llevar al pastor, tengo que consultarle primero antes de tomar una decisión. Lo que pasa es que yo creo que el trabajo de un pastor, de líder de una iglesia, es un trabajo complementario. O sea, la mujer está y fue creada para apoyar al varón, o sea, para hacer un trabajo, decisiones dentro de la iglesia, y no solo dentro de la iglesia, sino que un tema también familiar. Pero puede o sea, tomar decisiones frente a una situación X que se ve en Por una eso iglesia. digo, una decisión y un trabajo complementario. Yo creo que la opinión de una pastora dentro de una iglesia es importante. ¿Por qué? Porque el hombre no lo va a escuchar, porque el pastor no va a recibir lo que ella pueda estar mirando, su mirada, lo que pueda estar viviendo. Yo creo que el trabajo del hombre con la mujer, como decía Cristian, sea en la iglesia, sea en la familia, sea en un trabajo, sea en cualquier parte de tu vida, tiene que ser un complemento para poder avanzar. No solo tú tienes la verdad, no solo tu opinión es importante. ¿Y la fe se puede reconciliar con la igualdad de género? Ahí lo que Cristian? acaba de decir Silvana, yo tengo un problema grave, porque en el fondo conceptualiza a la mujer como un accesorio, complementa a. Yo creo que la mujer no complementa, la mujer en dignidad y es igual. Entonces, cuando partimos desde de la mirada de la cosmovisión cristiana bíblica y pones a la mujer como un complemento del hombre, automáticamente lo fundamental es el hombre y la mujer suma, pero no en esencia es igual. Pero son distintos roles. Pero complemento. Aporta, Pero obvio. La siempre nos cuestionamos palabra dice que la cabeza es el varón. ¿Y por qué lo dice? Porque así lo dice la palabra, o sea, la cabeza es el varón. ¿Y No qué significa que pasa al ser con- complementario es porque es usada o porque vamos a, ¿cierto? Va a ser como un objeto, sino que los roles son diferentes. Y cuando los roles son diferentes, ¿cierto? Los dos son importantes. Entonces hay ciertos derechos dentro de la fe cristiana para la mujer y otros que son a nivel social. Es que yo creo que en todo ámbito. Yo creo, claro, puede ser, porque Es ahí donde pelea el feminismo a nivel Sí, es que integral. es que no hay, no, o sea, la igualdad en todo, porque muy bien como decía Silvana, nosotros cumplimos roles distintos. O sea, un abogado no puede hacer el trabajo del bombero que puede echar benzina en un lugar. ¿Por qué razón? Porque todos van cumpliendo alguna actuación distinta dentro de la sociedad. Entonces, claro, la mujer frente a la igualdad de género, que busca, yo no puedo hacer el trabajo de una mujer, por ejemplo. O exactamente son las oportunidades y los derechos dentro de una iglesia. ¿Cierto? ¿Por qué no podemos nosotros tener derecho dentro de la iglesia al poder ser el complemento de tu esposo? Yo lo veo así, dentro de lo que es ¿Y por un qué el ministerio. esposo no podría ser el complemento de su esposa? ¿Y qué pasa? son ambos. ¿Y qué pasa también? Pues Son ambos. también hay matrimonios donde el pastorado, quien va reluciendo un poquito más, es la mujer y el hombre se queda un poco relegado. Sí, esos casos están. Ya, pero eso es la práctica. Pero desde Claro. la fe cristiana o desde como plantean, desde la idea central, está el hombre creado por Dios como cabeza y acá está la mujer que lo ayuda. Aunque son roles diferentes, hay aparentemente dignidades diferentes también. Es que eso va a ser desde el punto de vista de la dignidad de cada persona que lo vea. Si se Es siente... que no es tan así porque o es, a ver, si yo te dijera desde el punto de vista marxista o desde el punto de vista político, las mujeres, su rol es no opinar. Aquí los que votan son los hombres. Ujú. Y de hecho, hay culturas hoy día, Hasta el como día la de hoy, islámica, claro. que son mucho más intransigentes radicales. y duras y radicales que una cultura cristiana occidental. Mucho más, mucho más. De hecho, la mujer ni siquiera puede mostrar parte de su cuerpo para no tentar al varón que no es su marido.
Claro. y es real, ahí está. Y no porque sea una mirada religiosa islámica, tiene que tener el respeto a todos los humanos. Pero el complemento es algo que tú añades para que en conjunto lo que hagan sea perfecto. Vuelvo a decir, creo que esa es la cosmovisión cristiana. Claro, exactamente. Y eso es lo que está defendiendo. Pero yo estoy defendiendo Entonces eso, no pero podría- en la vida en general, en tu matrimonio, ¿qué es lo que hace el complemento perfecto dentro de un matrimonio? ¿Cierto? Es lo que tú añades para que tu familia funcione. Es lo que tú añades, ¿cierto? A tu Pero pareja. a tu entonces el esposa. rol sí podría ser invertido. La mujer podría ser cabeza y No, y el porque la hombre palabra podría Y ser no dice. mira, y en la práctica se da. Muchas veces, muchas familias se da también eso que quien lleva la batuta, digamos, la mujer. El hombre muchas veces, y hay muchos casos en Sí, la cual pues, se pasa. da y funcionan bien. Funcionan bien, cada uno en su rol, y eso no quiere decir que el otro Pero sea más sería un digno o poco- menos digno. Eso quizás sería un poco de la estructura cristiana, ¿o no? Mira, Independiente que funcione bien. Claro. Pero quizás se está demostrando que ese cambio de roles no siempre es negativo y que sí se puede. se puede Pero adaptar. respetando el lugar que Dios posicionó al hombre. Por ejemplo, la otra A vez ver. conversábamos y dábamos el ejemplo del apóstol Wanda Rolón. Ella, dentro de su matrimonio, ella es la que es destacada, usada, predicadora, ¿cierto? Por distintos lugares y distintos países. Pero ella no sube a ningún altar, no hace nada, primero sin tener la bendición, como nosotros los cristianos decimos, de su esposo. Ella pide que él la bendiga, que él ore por ella antes de hacer todo lo que se le sea indicado. O sea, nosotros podemos ser el complemento para nuestro esposo, para nuestra mujer, pero nunca sobrepasando el lugar que Dios nos ha dado Ahora- al hombre y a la mujer. Ahora, esa es una realidad específica, quizá puntual, pero históricamente, lamentablemente, o si empiezas a obtener información, Claro. te das cuenta que no es No la es tan así. global. no, y se da, digamos. O el mayor lo- porcentaje, lamentablemente, dentro de la religión, Claro. posiciona a la mujer. El discurso está mejorando, aparentemente, Sí. pero en la praxis, por ejemplo, hay muchos más pastores hombres que pastoras mujeres. Que mujeres. Muchos. ¿Sí? Y eso es verdad. Digamos, es una realidad que se vive dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestra iglesia, que finalmente quien tiene digamos, la última palabra es el pastor, Sí. independiente de lo que pueda estar aconsejando o entregando su postura a la mujer, en este caso la pastora, quien toma la decisión final es el pastor, y eso es una realidad. Claro. Eso es una realidad. Pero la igualdad, o sea, vamos a hacer al hombre y a la mujer a la semejanza. O sea, Claro. están bajo una misma dignidad. Ahora, quien posiciona o quien dignifica, como tú decías, es el ser humano. ¿Te fijas? Nosotros dámosle un valor distinto a la mujer y al hombre, posicionándolo al hombre sobre la mujer. O sea, somos nosotros quien ponemos esas condiciones. Pero Dios, cuando creó al hombre y a la mujer, los creó con las mismas dignidades, con los mismos derechos y con las mismas cualidades, digamos, pero con roles distintos. Pero vuelvo a decir, yo creo que esa mirada cristiana es correcta en ese contexto. Pero cuando hablas de la mujer global, Claro. tú tienes que buscar... Es como cuando gobiernas un país. Tú no gobiernas para el ateo, para el creyente. No, Tú gobiernas gobiernas para para todo. todos. Una oficina de asuntos religiosos no trata solo con Con una católicos o iglesia. mormones. Claro. Sí. Habla con todas Con las todos. confesiones religiosas. Lo que se busca es el bien social. Y de esa mirada, el feminismo no puede decirse, no, el feminismo es cristiano, porque Cristo levantó No, esto. pero yo No, encuentro que el feminismo hoy en día es una tiranía que están es que ahí tratando es de que- hacer hoy, porque... Es que ahí yo imagínate, creo que es una o sea, caricatura. no sé, yo encuentro que el Más que feminismo actual, el digamos, liberalismo. el feminismo actual está tratando de llevar a las mismas condiciones y está bien, o sea, podemos ver muchas más mujeres hoy manejando, ponte tú. ¿Ya? Algo que yo lo encuentro ridículo. y- Pensar siquiera en ese derecho. Es que, claro, o sea, eso es un, digamos, a ver, ¿cómo lo podemos plantear para que no suene tan Tan fuerte. radical y tan Claro. fuerte también? Lo que tenemos que hacer es que cada uno cumple roles distintos. Podemos tener las mismas cosas, todos pueden manejar, todos pueden tener trabajo, todos pueden salir a trabajar, pero tenemos que nosotros hacer que la mujer tenga dignidad
Exactamente. ¿Te fijas? Dignidad y Porque valor. hoy en día la mujer feminista como que pierde un poco de dignidad al compararse al hombre, al tratar de hacer lo mismo que el hombre, al que la igualdad de género tiene que ser lo mismo. Si el hombre quiere ser mujer, que sea mujer y vamos, echémosle para adelante. No, yo creo que hay dignidades que nosotros tenemos que ir comparando. Y ahí en ese sentido, la narrativa de hoy, el feminismo, tiene un papel distinto a lo que originalmente era el feminismo y el derecho de la mujer. Exactamente. Bueno, quizás pasa lo que tú dices, la narrativa está siendo mal utilizada quizás, pero también creo que la narrativa desde el pensamiento cristiano está muy mal utilizada, porque tratan de hacer sentar una teocracia donde ya Dios no está gobernando sobre el mundo, o sea, quien gobierna son las democracias, etcétera. La gente buscó eso, la gente quiere eso, no quiere un pensamiento cristiano. Y si alguien quiere un pensamiento cristiano, tiene que quererlo para él, Claro. no para toda la nación, por Claro. ejemplo. No, por Sí, supuesto, no, si por nos vamos a esa supuesto que la postura global, dignidad claro. la dignidad y el valor que la mujer debe tener, porque yo defiendo la postura cristiana. Cristian está hablándolo a nivel de toda religión, a nivel nacional, a nivel del mundo. Nosotros obviamente estamos por defender la dignidad de la mujer, el valor, la posesión, lo que necesitan, ¿cierto? ¿Por qué un hombre va a ganar, muchas veces dicen, un sueldo más grande que una mujer? O sea, ese es el valor que la mujer se está también ganando y las oportunidades, porque también pueden ser unas tremendas trabajadoras profesionales. Hemos visto hasta presidentas, ¿cierto?, de países que están ocupando también en la política. Entonces yo creo que nosotros no tenemos que sobrepasar más allá. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con el feminismo de este tiempo. Actual. Bueno, ¿qué Yo no- piensas tú? no estoy de Bueno, acuerdo. déjanos tu comentario, por supuesto. Es interesante saber qué es lo que tú opinas. Puedes comentarnos de inmediato cuál es tu postura, qué piensas de este feminismo actual o el feminismo cristiano, por así decirlo. ¿Ya? Déjanos tu opinión aquí y por supuesto vamos a estar felices de que tú entres también en esta discusión tan interesante como es el feminismo, porque estamos trayendo estas conversaciones, ¿verdad? Estos debates para que podamos entonces abrir un poquito más nuestros márgenes del cristianismo. Y ahí es donde tú planteas lo que muchos tienen hoy en día, que es el feminismo actual. A ver, yo creo que la narrativa está mal utilizada. Quizás también detrás de cada movimiento social. Yo veo el feminismo como un movimiento social que busca reivindicaciones, justicia, etcétera. ¿Ya? Detrás de cada mover hay personas que quieren manipular ese movimiento porque quieren meter sus ideologías. Claro. Está claro. Entonces, pero también me pasa que así como hay feministas radicales, ya que lo que tratan de es cambiar las bases sociales a través de una mirada y quizás a veces hasta desde la dominación del hombre que se plantea pasar a la dominación de la mujer. Literalmente, a ese desequilibrio podríamos llamar. Entonces hay grupos radicales que siempre Son van a querer... extremos. Son extremos. Pero de alguna manera nacen desde el odio, desde el rencor de años y siglos de abuso sistemático de ciertos poderes dentro de la sociedad, entre los cuales está la religión. O sea, hay hechos comprobados de cientos y quizás hasta un milenio de hegemonía del poder religioso político por sobre la mujer, que la relegó al punto más básico. Tenemos la historia de Jesús, pero estamos hablando de 2000, 2200 años atrás. Claro. ¿Ya? Pero lo que vino después en el periodo medieval fue un oscurantismo total. O sea, la mujer anuló, realmente fue... definitivamente. Bajamos, o sea, volvimos... Y eso Es que ocultó ahí es rabia. ahí es donde dolor. nosotros hemos lamentablemente hecho un trabajo pésimo y sobre todo, y aquí vamos a hablar sobre los líderes cristianos también, porque muchas veces el hombre, es tanto el patriarcado que tiene, que todo tiene que pasar por él, que de alguna Anula a la forma mujer. sí, anula a la Anula a mujer la y no mujer. tan solo la anula, sino que también sobrepasa todos sus derechos de mujer al punto de muchas veces violentarla cuando no opinaban como él opina. Claro. Y en ese sentido, ¿cuántos casos nosotros hemos conocido de hombres que golpeaban a las mujeres, las violentaban? Entonces, bajándolo al nivel de lo peor en derecho es una mujer, ¿te fijas? Pero ese error lo hemos cometido nosotros. Bueno, ahí como- está el tema. como Por ejemplo, persona. vemos una movilización feminista que, como bien dice Silvana, tiene diferentes aristas y algunos que son más radicales, otros simplemente un montón de familias cruzando una calle de cualquiera de nuestras ciudades en América Latina
y enseguida la iglesia cristiana ataca todo ese movimiento. Los que están locos, está radical. Y resulta que son 3, 5, 7, 20, 30 de 100.000 personas caminando, por decirte algo, y estigmatiza y vuelve. ¿Y qué hace el estigma? Provoca en el otro lado, que ya ha venido cargando por cientos de años con este dolor anti la religión, y dice, ¿se dan cuenta por qué caminamos? Porque salimos a la calle, 3 personas hacen una cuestión más radical y nos meten a todos en el saco y volvemos al mismo patrón y se dan cuenta que los cristianos, tomándome de tus palabras, de lo que dices que no hemos hecho como creyentes un buen trabajo de realmente conectar con la dignidad de esas mujeres. Exacto. Y dejar de lado un poco esta división extraña. Porque, digo yo así, si la iglesia cristiana quiere dejar al hombre como cabeza y a la mujer como un complemento a ese gobierno administrativo o espiritual, como sea, está bien. Pero ¿por qué imponer eso en otra posición? ¿Por qué hablar, por ejemplo, en un debate de feminismo acerca de que el hombre es en la cabeza? Eso es un mensaje muy fuerte para mujeres que no tienen ese estándar. ¿Cómo lo vemos ¿Pero acá? es incorrecto? Bajo la sociedad es incorrecto, porque la sociedad que vivimos hoy día, si ponemos a cualquier persona, por ejemplo, un agresor puede ser cabeza de su esposa. Es O que sea, ahí está, va- porque Mira, eso es lo que te estaba yo- va- ahí va a va ser una un- cosa por educación. O sea, va ¿cómo se llama? Es una religiosidad y la iglesia se ha marcado con eso. Cuando tú veías, y siempre uno escuchaba esto en la iglesia, vemos al hermano levantando las manos, adorando a Dios, cuando 2 horas atrás le había sacado la mugre a su mujer Por en su ejemplo, casa, por ejemplo. ¿cierto? Entonces, ¿pero qué hace la iglesia frente a eso? ¿Qué hace la iglesia frente a esa realidad? ¿Qué hace un pastor, una pastora frente a esa realidad? ¿Lo callamos? ¿Por qué? Porque la mujer no puede decirlo. No, por apariencia. Yo creo que por apariencia. Por apariencia, porque no puedo decir que No, entonces, ¿cómo estamos enseñando a la iglesia? Lo entendemos a nivel global. Sabemos que la mujer, de alguna forma, tiene que ser reubicada, tiene que tener autoridad, pero también el feminismo moderno busca borrar las diferencias de género y se opone al orden creado por Dios. Porque esto, aunque tú no lo quieras, la palabra lo dice, es un orden establecido por Dios. Entonces, cuando yo veo que la iglesia también se queda quieta sobre estos temas, vemos abuso, ¿cierto? Vemos maridos golpeando a su señora y llegan a la iglesia a levantar las manos, a adorar a Dios. No sé, yo siempre me voy para el lado cristiano. Ahí Cristian está viendo el tema más global, pero a mí me parece importantísimo que la mujer debe ser valorada no solo por palabras, sino también el hombre debe respetar, el hombre debe reubicarla, el hombre debe destacar. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede destacar el trabajo o lo que la mujer puede entregar también y aportar dentro de un ¿Y en ese ministerio? sentido, Silvana, la Biblia empodera o limita a la mujer? No, yo creo que la Biblia y la palabra de ¿Pero Dios... quién define ese estándar? ¿Dios, la cultura? Jesús lo hizo. Jesús empoderó, no sé si la palabra empoderó, igualó, le dio su lugar. Porque en ese tiempo eran los sacerdotes los que tenían la razón, eran las autoridades los que decían, la mujer tenía que callar y no decir nada. De Jesús hecho, la tomó en cuenta, fue a las primeras que se le apareció cuando resucitó, Jesús la de reubicó. hecho, no habían fariseos mujeres, pues, o sea, No. digamos, sacerdote, o sea, la labor de la mujer en ese tiempo no tenía ningún valor. Eran parte importante de su Por ministerio, eso es que a veces nosotros vemos sostenían el ministerio. interpretamos este conocimiento bíblico que es el que sostiene la fe cristiana en el fondo, ¿ya? Y yo creo que habría que redefinir, así como por ejemplo uno hace caricaturas del movimiento feminista porque hay unas personas inadaptadas que hacen actos públicos impudorosos o cualquier cosa como esa, o son muy violentas, literalmente Sí. violentas en su verbalización, etcétera. Ellas también dicen, ustedes son muy violentos en decir que él es la cabeza. Porque ellos tienen un pensamiento, por ejemplo, del patriarcado. Claro. Estás afirmando, al decir una cabeza, que es el patriarca el que patriarca. tiene el control. Exacto. Entonces reafirman lo que ellos piensan. Hay un patriarcado entonces. Ujú. Y ha sido abusivo durante miles de años. ¿Y tú quieres que sigamos con esto? Quizás, es quizás donde ahí está el nosotros tema. tenemos Pero que si las oportunidades, redefinir. si las oportunidades dan, es valorada, la mujer es reubicada, es destacada,
¿por qué nosotros tendríamos que estar como sobrepasando roles? Por eso te digo, o sea, Porque tenemos desde que el punto de vista redefinir, cristiano, porque lamentablemente nosotros como nos hemos encontrado con esta realidad, hemos malinterpretado todo esto y hemos bajado. ahí está el tema. Hemos creo yo. bajado el nivel de la mujer a eso. O sea, de que no tenga autoridad, que no tenga la última palabra, que de hecho hay iglesias donde la mujer no se puede subir al púlpito, por ejemplo. Imagínate, y eso conlleva a que la mujer, como no es reubicada, como no se toma opinión o no se toma en cuenta su opinión, la mujer sobrepasa el orden. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Sobrepasar autoridad y hacer las cosas a su manera. Y así Es que yo muchas creo que veces ahí se destruyen basan, familias, claro, ahí se ministerios basan completos. en la palabra que sale en Corintio, claro, que Jesús es la cabeza de la iglesia, por lo tanto el hombre también es cabeza de su hogar. Yo creo que es de ahí donde se extrae todo esto para que podamos entonces enfocar, digamos, lo que la gente pueda pensar en cuanto a nosotros, como pensamos de esta forma, que no es un patriarcado, digamos, sino que es algo que Jesús estableció a través de la palabra, al decir... A mí me gusta, yo defiendo la postura feminista desde el punto de vista de la igualdad global, ¿ya? Pero no deja de gustarme a lo mejor la mirada que tuvo Jesús con respecto a muchas de las mujeres. Claro, eso está espectacular, porque en el fondo, imagínate cuando dice a los maridos amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a su iglesia y se entregó hasta la muerte por ella. Cuando hay un amor de entrega total por la otra Incondicional. parte, incondicional y sacrificial, porque es capaz de darse en sacrificio por el otro lado, difícilmente yo creo que hayan argumentos sobre ese acto. Porque más allá de que sea un hombre quien se sacrifica por el otro, por la mujer, es un ser humano sacrificándose por el otro al nivel de la muerte. ¿Qué dice eso? Cuando existe ese amor y cuando nos amamos así, bueno, va a andar todo bien. El problema no es la narrativa, el problema son los hechos. Ahí está el problema. Y es por eso que el feminismo actual lucha porque no ha visto una acción importante de la iglesia cristiana para realmente establecer igualdad. Entonces, se levanta una voz femenina que dice, abajo el patriarcado, y piensa la iglesia cristiana que está diciendo, abajo todas esas figuras del hombre cabeza y todo, y defiende sin pensar lo que está detrás. Y al revés pasa lo mismo. Silvana, ¿y ahí con el feminismo moderno, destruye la figura del hombre o corrige al hombre? Puede corregir, ¿por qué no? Si tú ni yo tenemos la verdad, todos nos podemos equivocar. Es importante hacer saber lo que siente, lo que la mujer quiere. Pero ahora, destruir sí es cuando sobrepasamos lo que la palabra dice. Mira, en Efesios 5, 22, 23 dice que la palabra que hay un orden de autoridad instituido por Dios, ¿cierto? Dios, el hombre, la mujer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios nos pide que el hombre, ¿cierto?, se someta a Dios, ¿cierto? Para poder recibir la voluntad de Dios en su vida. Asimismo, cuando tú te sometes a Dios, tú pasas un buen trato para tu esposa, puedes entender a tu esposa. ¿Por qué la mujer se ha rebelado? Lo estamos diciendo, porque no se ha entendido y no ha recibido el trato que se merece. Ahora, si nosotros respetamos esos órdenes a través de la palabra de Dios, la mujer no tendría por qué rebelarse porque tiene a un esposo que la valora, tiene a un esposo que la toma en cuenta, tiene un ministerio que la respalda, tiene un ministerio que le da la oportunidad. ¿Por qué yo la tengo que degradar? ¿Por qué yo la tengo que callar? A eso es lo que yo voy. Cuando nosotros nos saltamos esos órdenes de parte de Dios, porque Dios ve la igualdad para los dos, los creó a los dos a imagen suya, ¿cierto? Entonces, yo creo que esto, como ustedes lo dijeron hace un rato, es el hombre quien desordena todo el orden y la bendición que Dios tiene. El problema es que para no podemos defender, como dice la Silvana, no puedo defender una idea que en la práctica no se practica. Ahí yo comparto. No puedo defenderla porque puedo defenderla como una idea, como la idea buena, ¿ok? Donde la dignidad de los seres humanos, como dice hombre y mujer, Dios los creó iguales en el sentido de dignidad, en el sentido, quizás en el contexto cristiano, para alguien que no sea cristiano o no creyente, no le importe mucho, pero ese Dios le creó roles distintos en el contexto cristiano bíblico. Sí, pero no dignidades diferentes, pero no desigualdades en cuanto a importancia delante de Dios. No, más bien un rol social.
en cómo se comunica esta sociedad interna que es la familia y después cómo se va abriendo. Ahí Dios le dio un orden o le dio roles, como dices tú. Pero el problema es que entre ese lenguaje o ese mensaje y la práctica, la cosa está mal. Por eso es que hay voces que se levantan y dicen, oye, incluso en las iglesias hay gente que, ¿por qué no pueden ser pastoras? ¿Por qué no pueden ser obispos? ¿Por qué a la mujer se le da visiblemente muchísimo menos liderazgo que al hombre? Sí. ¿Por qué Pero una eso mujer que está eso ha embarazada? estado cambiando. De cierta forma, igual podemos ver Ha cambiado, pastoras, pero ha sido criticado. podemos ver obispas también, y por ejemplo, donde mujeres que tradicionalmente han tenido un rol menos protagónico que el hombre, Ajá. han tenido también su forma de llegar a esos liderazgos religiosos. Ahora, usted también, ¿qué opina de todo esto? ¿Qué está pensando usted que es mujer del feminismo cristiano, del feminismo global? ¿Qué piensas tú? Sería interesante que nos deje ahí en los comentarios. Queremos saber lo que tú piensas también para poder ampliar un poco más también este tema. Silvana, ahora yo te quiero preguntar, ¿el cristianismo y el feminismo comprometen principios cristianos o ideológicamente bíblicos? Sí, porque hay compromiso de parte de la palabra. O sea, la mujer debe también moverse a través de lo que Dios dice. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que Simón Pedro le dijo, dejen que María nos deje porque las mujeres no son dignas de la vida. Jesús le dijo, yo mismo le guiaré para convertirla en varón. Recuerden que la palabra varón habla del hombre y de la mujer, ¿cierto? Por igual. Entonces, porque dice la palabra del Señor que ambos entrarán en el reino de Dios. Entonces, si nosotros nos guiamos a través de la palabra, de lo que la palabra dice para el hombre y para la mujer, ¿cierto? Y nosotros no empoderamos, ¿cierto? A la mujer, usted varón, pastor, claro, obviamente van a hacer el feminismo en una forma desenfocada, en una forma distinta, en una forma que todo lo que, o sea, se sienten capaces. Y muchas veces han discriminado al hombre que ya no es necesario. Yo puedo sola, yo me la puedo sola. Todas las mujeres de alguna forma han dicho, han declarado a través de este feminismo desenfocado que ya el hombre no es necesario. Entra el lesbianismo y entran cosas que no corresponden según lo que la palabra y lo que Dios nos ha destacado. Pero ahí el hombre ha cometido grandes errores también supuesto que sí. de no valorizar abusado y abusar de su rol. ¿Cómo? Perdón. Abusado de su rol. De su rol, claro, obviamente. Voy a ponerlo en otros parámetros, quizá en el parámetro del rol. Ya, el pueblo le entrega la autoridad al presidente para que sea quien gobierne los destinos de la nación, Claro. pero un poco apoyado de las ideas del pueblo, ¿cierto? Y tenemos una Cámara de Diputados, senadores, etcétera. Las democracias funcionan casi todas iguales. Pero la pregunta es, ¿el presidente es el jefe? ¿El presidente es el único que opina o el presidente es el que toma una decisión? Si el presidente se transforma en autoritario, lo que hace es decir, no me interesa la opinión de los demás, ahora yo el que mando y se hace porque yo soy el presidente. Porque yo digo. Claro. Ya, eso cualquier persona casi en el mundo Sí. diría que el autoritarismo es malo. En el contexto de la familia, en el contexto del rol del hombre, en esta relación hombre-mujer, bajo el contexto bíblico, dice el hombre es la cabeza. Ok. Si entendemos cabeza como servicio, no está tan mal, porque está al servicio de la familia, pero vemos otra cosa. Vemos que el hombre toma eso y dice, ya, yo soy el que manda. De hecho, hay un meme lamentable, que da mucha risa, pero es lamentable, que dice un predicador hablando así, la mujer calla en la comunidad, la mujer no sé qué, y el marido le dice, sí, 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 después la mujer le pega. Así Claro. como, en el fondo está diciendo, el hombre le gusta ser autoritario. Porque lo crían autoritario. Claro, pero eso es parte de Y lo nuestra peor de cultura. todo, que la mayor de las crianzas las hacen las mujeres. Las mujeres sobre sus hijos, provocan el y machismo, perpetúan ese autoritarismo. Sí, sí, es verdad. ¿Por qué razón? Porque no deja que haga labores de mujer. Oye, no. No laven los si hay, platos, no que hagan no tu laven los cama. platos. Dice, ya, ¿a quién vamos a mandar? A la niña. Anda a lavar los platos, Aquí por favor. está, se lo devuelvo, Claro, y que el niño vaya con el papá a otro lado. Entonces, las mujeres también. Por eso te digo, culturalmente nosotros hemos cometido mucho error en cuanto a la valorización de la mujer. Ah, sí. Y ahí es donde nosotros hemos caído, lamentablemente, en lo que hoy entendemos como el feminismo. Ocupamos la Biblia para Exacto. nuestros fines. Para nuestro fin. claro, Por nuestro ejemplo, favor. yo me recuerdo con comentarios que hacen de antiguamente en la cultura nuestra, la chilena, donde el hombre iba, la familia, pero quien iba adelante era el hombre y la mujer con los niños se quedaba atrás. O sea, dándole una dignidad
poco valorizada y da lo mismo si era cristiano o no cristiano, pero esa era una realidad cultural, ¿te fijas? Y entonces ahí nosotros hemos ido corrigiendo un poco, y yo creo que la mujer feminista ha ido teniendo un valor en esta forma, ¿verdad? Para corregir precisamente todo lo que se hacía antiguamente. Y ahora no, pues ahora hay igualdad, digamos, el hombre con la mujer van de la mano, la familia, porque claro, la dignidad tiene que partir por nosotros. Sobre todo los hombres no tener esa autorización o la autoridad de pensar de que todo tiene que pasar por él, creo. Por ejemplo, si tú vas a lo que podría ser nuestros papás o nuestros abuelos, ¿cierto? La mujer no puede ni siquiera tomar una decisión. Es que yo soy el hombre de la casa. ¿Cómo tú has tomado esta decisión? ¿Y por qué no? ¿Por qué no podría ella aportar a la decisión o a lo que puede hacer una familia? Entonces, eso es súper importante de que nosotros podamos entender que ambos tenemos la oportunidad, ambos podemos decidir, Exacto. ambos podemos avanzar. Juntos podemos crecer, ¿cierto? Pero yo creo que dentro de la iglesia... Pero eso ha ido a nivel- cambiando. ha ido cambiando, Sí. porque ya no son temas tabú dentro de la iglesia, porque los pastores se atreven también a aconsejar, a enseñar, a educar la iglesia. Sí, porque Antes mira, no. si uno lo ve, pues, digamos, por el cristianismo, ¿quiénes son las que más están en la iglesia? ¿Cuál es el número de porcentaje? De la Mujeres. iglesia? Son mujeres, ¿verdad? Entonces, Las que mueven la antiguamente, iglesia. sí, las que tienen más fe, como que son más... no sé, Apasionadas. Son más emocionales. Son más emocionales. Por ejemplo, Apasionadas, apasionadas. muy emocionales. Pero si la Ya. pasión es una... No, porque la Es una emoción, emoción. no, porque la emoción es rápida y se va. Pero si la pasión es igual. La pasión es una emoción. Se acaba la pasión y se termina todo, claro. Mira, entonces con respecto a eso, la mujer, como son en un alto porcentaje los que más asisten a una iglesia, Sí. ¿qué pasaba? Que antiguamente el hombre era, no, si yo soy el que trabaja, yo soy el que trabaja en la casa. Entonces, claro, su forma de aportar, digamos, a la iglesia estaba limitada por lo que recibía, O porque el hombre lo que le podía lo que dar. le daban. Claro. En cambio ahora la mujer, como dijo, no, pues yo también quiero salir a trabajar, yo también quiero ser importante, también me quiero Y sentir está valorizada, bien. también quiero aportar. Y cuando salió, se dieron cuenta que las más generosas son las mujeres, digamos, y en el hecho de Jesús también. ¿Quiénes son las que más daban para el ministerio de Jesús? Las que mantenían eran el mujeres. ministerio eran ¿Se fijan? mujeres. Las que Por eso trabajaban nosotros eran tenemos mujeres. que valorizar a la mujer mucho más de lo que se ha estado haciendo. Lamentablemente nosotros culturalmente hemos ido dañando a la mujer, pero afortunadamente también, tenemos que decirlo, eso ha ido cambiando y se le ha dado un valor distinto también a la mujer. Eso no es lo mismo que el feminismo que nos muestra hoy día, que lo toman de una A mí me forma política. A mí me encanta saber el ejemplo que nos dio Jesús. Jesús fue quien, no sé, Jesús tiene que haber dicho, estos son tan machistas, son tan machistas que les dio la oportunidad a la mujer, o sea, la hizo ser vista, ¿cierto? Antes eran profetas, maestras, consejeras, ¿cierto? Las líderes, las libertadoras, ¿cierto? Las que le abrían el camino al pueblo también. Entonces, nosotros tenemos que saber que también Jesús llegó a través de una mujer, o sea, hay que provocar el respeto, el saber que la mujer también tiene opinión, la mujer también es parte importante, no solo de un ministerio, sino que también dentro de la familia, ¿cierto? Dentro del trabajo que a lo mejor a ella le gusta que hacer, que tú te puedas gozar, que tu mujer sea que también crece, que sea que también provea. Entonces, yo creo que va de la mano también de todo el trato que pueda la mujer recibir en un ministerio, en un hogar y en un trabajo. Así que ¿Es justo medir la Biblia con categorías políticas en el siglo XXI, Cristian? Yo haría la ¿Tú qué pregunta al sería? revés. ¿Es justo medir categorías políticas ¿Con la Biblia? con la Biblia? Esa es O mi sea, pregunta. Claro. Si ¿Quién le lo da vemos- autoridad a la Biblia en un contexto no creyente? Exactamente. Ahí es donde, claro, no tiene ningún valor, digamos, para una Entonces, persona si no atea que tiene no se valor rige. para las sociedades, ¿por qué tenemos que... Podemos sumarla como una opinión más dentro de las sociedades? Podemos. Sí. Podemos. Ahora, ojo, esto no es nada nuevo. La democracia no es el gobierno de Dios, es el gobierno de las mayorías. claro.
Y los criterios son cambiantes. De hecho, siguiente vemos vemos vemos. los últimos 25 años en Latinoamérica, Claro. los gobiernos cómo van girando de un lado para otro. Y cómo Porque van las cambiando los mayorías- políticos, su lenguaje, su forma de ver Porque la se vida. Van adaptan a cambiando. a las necesidades o al criterio común de las personas. Claro. Si tú me preguntas si eso es bueno o malo, ¿quién soy yo para establecer moral sobre eso? Pero es lo que ocupan las sociedades y las que eligieron las sociedades. Es más, yo puedo hasta preguntarme que dentro del mismo pueblo de Dios, cuando se regía por la teocracia, donde Dios establecía el gobierno, y después, ¿qué pasó? Y que había un sistema de jueces que más o menos impartían esta Claro. teocracia, hasta que el pueblo solicitó a Dios un rey. No fue la idea de Dios tener un rey, pero dejó Sí. que tuviera un rey. Y en el contexto del rey, trató de guiar al rey, pero sabemos las malas experiencias también. Salomón, rey David anduvo ahí más o menos, pero no fueron tampoco buenas experiencias. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la autoridad bíblica para someter a toda una cultura a esos parámetros? Claro, porque ahí es donde, obviamente, claro, nosotros yo creo que Por ejemplo, en somos de Chile, una opinión más. el Chile, el 20% más menos, el 20% confesa la fe evangélica. Ujú. ¿Ya? Porque el catolicismo, que todavía es mayoritario, a nivel global, incluso en nuestro país, no se complica sobre ciertas temáticas de feminismo. ¿No? Nosotros somos un poquito más radicales Más en radicales, algunas ¿verdad? cosas. En algunas cosas. Es que por eso hemos Lo malentendido. claro. A eso voy. Malentendido el concepto de la Biblia, porque Sí. claro, no nos vemos en ese párrafo o en Ahora, esta ¿qué pasa? palabra cuando dice ¿Qué que la pasa? mujer cae en la Ya, congregación. ya, eso es Ahí. algo cultural. Es Significa cultural, que pero no es es cultural que se- no es aplicable a todos. Pero es Exacto. cultural que se llevó a cabo por muchos años Porque en porque alguna Porque iglesia que... ha habido una de- mala interpretación de No, todo. de verdad, que o sea, lo que el pastor decía ahí en el, Ya, en el pero altar, ¿quién- en el quién púlpito, era establece lo que es ley. cultura? No, Ahí vamos a otro problema. Sí. Sí, po. Ya, sí, es cultural. Ya, pero ¿quién dijo que era cultural? pero y en la casa, ¿por qué no es cultural cuando, lo dijimos hace un rato, cuando el esposo sacaba la mugre, el vecino podía escuchar todo el mundo, la autoridad, Claro. nadie luchaba ni peleaba por la mujer, y los ¿cómo se llaman? Los asesinatos, las violaciones. O sea, el hombre se sentía con la autoridad y eso era calladito. Hace muchos creo- años atrás eran cosas muy escondidas que ahora Hoy, se ha hoy- levantado la Pero ha mujer. sido gracias al feminismo actual que se ha valorizado. Silvana. ahí Ahí hay otra, hay cosas claro. positivas. Yo Ajá. creo que no deben combatir, pero tampoco podemos tratar de imponer solo una mirada, porque finalmente es un movimiento feminista que algunos lo quieren atrapar como para Pero ellos. incluso, Sí, incluso sí, el se ha movimiento interpretado feminismo, políticamente. el movimiento feminismo ha declarado que a las cosas como exageradas que han llegado, esa no es su idea. Porque es un movimiento. Claro, porque ellas lo único que quieren son las oportunidades, Ahora, ese es la el igualdad. problema. la igualdad, Ya, ese es el problema las del ser humano. oportunidades, Por eso pero te digo. dentro de este movimiento se entró otro movimiento que exageró esa idea y No, que la son llevó al movimientos extremo. políticos O que la o radicales que ocupan esta pero la bandera ensució. Sí. para eso. Ya, pero Y lo mismo es el ensució cristianismo. el real propósito. Si yo te pregunto, el cristianismo es súper bueno, tú me vas a decir sí, es pacífico. Y si yo te hablara de las cruzadas, cómo imponían a moría través mucha de la gente. espada Claro. la fe. O espada o fe, pues, elige. Muchos de nuestros nativos originales latinoamericanos se convirtieron al cristianismo por violencia. Fuerza. Por violencia. Eso, bajo ningún pretexto en el cristianismo, eso está bien. Pero funcionó y entraron las ideas cristianas. Después la Biblia se abrió en el tiempo de la Reforma, todos tuvimos acceso a la Biblia, empezamos a interpretarla, pero hasta el día de hoy, muchas, por ejemplo, muchas evangélicas o muchas cristianas disfrutan de el postnatal Claro. y lo ocupan, Sí, pues. ¿o no? Y eso lo consiguió el feminismo actual, digamos. Ese es el movimiento punto. Pero político. una de las cosas que el movimiento actual del feminismo fue, ¿cierto?, con la igualdad de los derechos, pero una de las áreas más fuertes que ellas levantaron este movimiento fue por la violencia de género. O sea,
todo lo que nosotros pudimos ver en la televisión, mujeres violadas, asesinadas, sin ningún temor, sin ningún respeto. Entonces, eso fue gran parte importante, ¿cierto?, de cómo se levanta esta organización. Por eso ellas, cuando entra esto que ensucia realmente el llamado del feminismo, ellos dicen, no, es que eso no fueron nuestros inicios. Nuestros inicios fueron la igualdad, los derechos y la protección, porque la mujer se sentía desprotegida. Sí, pero es que ahí es donde nosotros vamos al otro extremo, que llegó este movimiento feminismo. ¿Se acuerdan ustedes? Yo no sé si Yo no me ustedes acuerdo bien. se recuerdan cuando estaba toda esta ideología tomando tanta fuerza, empoderándose, que en una oportunidad estaba la marcha feminista Ya. y va pasando el papá con su hijo. Claro. Y lo echaron a los dos. O sea, que ellos iban en bicicleta, Aquí digamos. no los hombres. Exacto. Claro. Aquí Ahí no lo llevaron tiene al espacio. extremo. Ahí ya No, se aquí- desenfocaron. Por eso te digo. O sea, Pero es que ahí a lo mejor el movimiento feminista no se desenfocó. Fueron facciones radicales que ya sabemos que la gente se mueve por pequeños grupos que hacen harto boche. Vemos en el caso, por ejemplo, de grandes multitudinarias marchas de 1 millón de personas que al final la movían. Ya, pero ¿por qué no 500 se va a personas. desenfocar si va pasando el papá con su hijo? Que ¿por qué tanto? O sea, Sí, están y lo sacaron, y lo un sacaron. mensaje. No es rivalidad, no es pelea, no es contra el hombre. Y esto se desenfocó en esa forma. O sea, yo estoy saliendo a la calle porque yo estoy planteando lo que necesito. Pero no es para Bueno, pero ahí es pelear, donde no es creo que para las confrontar o mujeres enfrentar. deben- pero mira, y también ellos utilizan que el hombre ha sido violento y todo lo demás, pero también es violento, por ejemplo, ver a una mujer que se levanta los pechos para protestar y dar una señal de libertad. Oye, Eso será violento también para la hay gente que lo mujeres ve. que en plena calle se han desnudado. ¿Y cómo puedo decir lo que hacen? Lo que usted hace cuando va al baño, del 2, no sé cómo decirlo para no decirlo acá públicamente, y que lo hagan ahí delante. ¿Tú viste esos videos? Sí, sí. Horrible, como, no sé ¿Tú qué es sabes lo por que... qué hacen todo eso, no? Aparte de ser... O sea, son de una forma radical que están mostrando. Por una supuesto que son postura. radicales, pero no solo por hacer o defecar en público. Esa es la palabra. Sino que porque durante mucho tiempo no se habló de muchas cosas. Por ejemplo, la mujer no podía mostrar su cuerpo, la mujer... Entonces, tanta presión y rabia sobre un punto es inevitable que extrapole toda esa presión. Pero es ¡pum! una Se va rabia, al otro lado. es una rabia Sí, pues. que cayó en esta generación. Claro, Sí, sí, sí. Estamos hablando de que en los últimos 50 años han habido avances muy buenos en los votos, en el acceso a la educación superior, al profesionalismo. Hace, no sé, 60 años atrás, no era tan fácil que una mujer llegara y entrara a la universidad a cualquier carrera, no se podía. De hecho, las Fuerzas Armadas, vetado sobre ciertas circunstancias. ¿Por qué? Porque la mujer va a ser mamá, pasa periodos de gestación, de crianza. Y eso le quita fuerza Al ejército. al ejército, a la industria, etcétera. Si tú sacas todo el tiempo que una mamá deja de trabajar por el postnatal y todas las leyes laborales, hoy día mucha gente no contrata mujeres por eso, única y exclusivamente por eso. Sí, es la verdad. libertad, Es contraproducente lo que hace el feminismo, porque claro, han luchado por la violencia que el hombre ha ejercido sobre la mujer, pero también, por ejemplo, esa Tenemos que llegar imágenes tenemos usted- que volver al a un centro. equilibrio. Pero Que eso es. las demandas que ellos comenzaron, y volvimos a insistir en lo mismo, en la igualdad, ¿cierto? Quizá los sueldos, los trabajos, pero también ellas comenzaron a luchar por la libertad sexual. Y ahí también se desenfoca porque entra el lesbianismo, ¿cierto? Recuerden que en nuestro país, unos años atrás, ver a una mujer de la mano o besándose con otra mujer era muy difícil. Y eso se empezó a romper, ¿cierto? Y empezaron a dar una educación y que comenzaron a demostrar, ¿cierto? Lo que realmente ellos... Y eso es violencia, pues eso ¿Me finalmente. entendí? porque, O sea, claro, y la gente empezó a decir, Si yo lo veo- para mí no es cómodo llegar a un paradero, ujú. sentarme a esperar el bus, porque tengo que ver algo que no quiero, Quiero, sí. porque tengo que ver en la Ellos calle, también están violentando ellos también tu están libertad. violentando tu libertad de opinión, de lo que tú quieres. Entonces empezamos todo. ¿Por qué yo tendría que llegar a un paradero de un bus, cierto? Y estar sentada y ver a mi lado que la mujer va poco menos se besuqueando de una forma exagerada? ¿Eso no es violentar? Es ¿Qué lo piensas mismo que tú? una pareja heterosexual dándose besos en forma intensa al lado tuyo. ¿No es violentar a una madre con un niño de 2 años?
por supuesto. Entonces, Pero ¿por qué gritamos solo cuando hay dos lesbianas? no, o no, dos no, no, homosexuales? doy como ejemplo que también puede Es ser que eso raro. fue que pusiste el tema y dijiste, empezaron a enseñar sobre el lesbianismo y yo te pregunto, ¿qué tiene de malo el lesbianismo? Pero Fuera de la cosmovisión cristiana. fuera de la comisión que es decisión de cada uno, pero de lo que ellos quisieron expresar pasó a una libertad, bueno, dentro de la palabra, lo que nosotros no... A un extremo, dices a tú. un extremo, claro, la palabra dice libertad o libertinaje. Ujú. Bajo O sea, el hay contexto de parámetros. la cosmovisión cristiana. Por eso. Exactamente. ¿Cuántos cristianos hay en Chile? Somos muy pocos. Ya. ¿Por qué, Somos un tenemos, porcentaje ¿por qué la minoría tiene que de- gobernar sobre la mayoría? Si las Por democracias eso, son es que eso la es lo que mayoría tenemos que gobernando entender. sobre... Eso es lo que tenemos que entender como cristianos, pero tenemos que hablar estos temas. Es que quizás y- lo que tenemos que discutir es otra cosa. Es no quiten derecho a la cosmovisión cristiana por sobre sus derechos. No impongan algo que nos afecte. Pero tampoco tienen que imponernos sus formas de vivir Quizás ahí a está- nosotros que somos Quizás ahí minoría. está el debate, que es lo que nos pasa, por por ejemplo, eso en te este digo. programa. Postular una visión no me hace que yo soy creyente cristiano, pero perfectamente me puedo poner en la posición de quien defiende el feminismo porque el cristianismo ha articulado un lenguaje violento también. Y la pregunta es, si el cristianismo es perdonador, si el cristianismo es conciliador, ¿por qué es violento con el que piensa diferente? No Y es si, violencia. y si el no cristianismo, la violencia puede ser hasta una herramienta, ni buena ni mala, es necesaria, porque yo no puedo tratarte violentamente cuando tú me disparas. Es que por eso te digo. y Ahí es vuelvo a insistir. donde debo decir, ya, yo cristiano Ujú. creo en la concepción bíblica del Dios eterno para mí, que dice que tienen un hombre, una mujer, tienes que tener dos niñitos, dos perros, no sé, ese es el Claro. juego. Y me violenta mucho que tu influencia ataque mi forma de criar hijos. Porque finalmente ahí está el problema. Exactamente. Yo no quiero que mis hijos vean esa concepción de la vida porque yo creo firmemente, y como yo tengo la libertad de criarlos a ellos, Cada exacto. uno tiene la libertad de decidir y hacer lo que quiere. Nos enojamos, no, ¿cierto? no, ¿cómo se llama? Nosotros nos estamos planteando de que es el que ha decidido ser lesbiano, Es homosexual. que, por ejemplo, aquí hay un eh, problema profundo. Me amigo. refiero, cada uno decide lo que quiere, Sí, ¿cierto? pero por ejemplo, En- cuando en la alguien va a vida. predicar a la calle y yo quiero estar con mi polola, somos los dos o dos homosexuales en una plaza y queremos pasar una tarde agradable, tranquila, y vemos un caballero predicando diciéndome que me voy a ir al infierno y soy homosexual. O que no me interesa escuchar tu religión, ¿por qué me la vienes a Pero todo se puede imponer? ser bien recibido con educación, o sea, hay límites que uno igual Pero tú tiene dejarías que yo respetar. sea profesor de tus hijos en el colegio y con educación les enseñe acerca de la posibilidad de que ella sea lesbiana. Y se hace la educación Pero en ¿cómo Chile. te sientes? Sí, uno tiene, es ahí donde Es que por tú eso, tienes claro, por que- eso hay- los hay- ¿Cómo lo fundamentos de logramos? tu familia, ¿Cómo de lo los hacemos? fundamentos de Es tu que familia. ahí es donde Pasa nosotros en Chile. caemos, digamos, en lo que se está dando, digamos, ya donde tenemos nuestras propias islas, ya y por eso han aumentado los colegios cristianos, por ejemplo, Claro. ya donde ya se erradican un poco de lo que es la educación pública y más bien se van a hacer un trabajo más personalizado con personas que quieran escuchar este tipo de enseñanza y por eso están los Y cuando no, colegios cristianos hoy en día. y cuando no están los colegios cristianos, porque sabemos que muchos cristianos, sus hijos participan de los colegios municipales, ¿cierto? Donde tenemos, como dice Cristian, hay profesores que son homosexual, mujeres también, profesoras que son lesbianas y todo, pero ahí están los fundamentos, o sea, ahí está la familia, ahí está la palabra, ahí está lo que tú le enseñas a tus hijos. Nosotros podemos compartir con todo el mundo, tampoco estamos discriminando. Yo voy a dar un dato duro que no tiene que ver a lo A mejor ver. con la discusión, pero sí con el tema ideológico, como vemos las cosas. Claro. Por ejemplo, no sé, yo digo, el profesor de mi hijo de lenguaje es homosexual. Yo soy creyente, cristiano, ferviente, bíblico, hasta donde digamos, y bajo esta mirada, Dios no Es lo que creó tú decidiste, homosexuales. seguir a Cristo. Ya, Dios no creó a los homosexuales, más bien es una definición personal que yo respeto, pero eso está mal delante de los parámetros de Dios, por decir algo. Y él le hace clase de educación física a mi hijo, ¿ya? Yo solo por el solo hecho tengo una carga sobre lo que significa la homosexualidad, entonces tengo muchísimo cuidado, las duchas, ese tipo de cosas, porque el profesor es homosexual. Pendiente. Entonces estoy muy pendiente. Entonces tengo una carga negativa por el solo hecho de que él tenga una orientación sexual. Pero no tengo esa misma carga negativa
cuando el líder de mi iglesia acaricia a mi hijo, lo toca, le da besitos. ¿Por qué? Pero es que esa preocupación y esa carga tiene que estar en todo ámbito de vida. Mira, yo creo que ahí es muy importante los papás. La otra vez lo conversábamos en otro programa. Es importante que tú estés pendiente de lo que tu hijo y tu familia te rodea. Para eso los papás tenemos que estar muy despiertos. Porque como dice Cristian, Y los profesores, mal pensar. claro, Inclusive los profesores han líderes violado a niños en los colegios y se han encontrado con esto que estuvo pasando por muchos años, como también líderes de iglesia que han violado, ¿cierto?, a niñas y a niños dentro de las iglesias. O sea, ¿de quién es la decisión? ¿Quién es el que tiene que estar preocupado? No es tener una mirada distinta, depende de cómo nosotros somos como padres, funcionamos como líderes, Claro. funcionamos Es que por como eso, papás. y ahí es donde cae el patriarcado. O sea, el poder del líder o el poder de los que están gobernando este liderazgo eclesiástico, es ahí donde se les da una autoridad y que como que la voz del papá pasa a segunda voz. O sea, a segunda... Hay países segundo donde Son la muy patria autoritarios los líderes. donde la priorización de la educación no es ya de la familia, No, pues no es. no, es del Estado. Ujú. Los padres son simples administradores Claro. de la autoridad del Estado por sobre los niños. Y en Porque en el este fondo no sentido- son tus hijos, son hijos de la sociedad. De la sociedad, claro. Ya ellos son seres individuales. Es una incongruencia de mi punto de vista porque así no defienden el aborto, pero bueno, ese es otro cuento. Pero los niños son seres individuales que están en desarrollo en una etapa muy vulnerable, que si tú los presionas con la religión, van a ser creyentes. Si los presionas con otra cosa, van a hacer otra cosa. Entonces, lo que dice el Estado, usted administre por mientras, de la educación, techo, amor, pero no se meta con la ideología porque usted va a construir pensamiento en su hijo. Claro, y ahí es donde nosotros caemos en la ideología del feminismo. Y ahí en el feminismo, Silvana, ¿empodera a la mujer o la victimiza? ¿Qué Buena piensas tú? pregunta, ¿eh? El feminismo, ¿La mira, empodera o se victimiza? Porque claro, ay, porque qué claro, violento, mujer, porque, es que, bueno, se ha es dado que en lo los que pasa, debates. claro, no me hables así. Claro. Tú te demanda. Yo creo que vamos a los extremos. Yo creo que el feminismo, vuelvo a insistir, tiene una muy buena iniciativa, tiene una muy buena forma, ¿cierto?, de poder querer dar la oportunidad de empoderar a la mujer, pero también de repente ahí como que aprovechamos un poco y sacamos el provecho, ¿cierto?, de lo que nos conviene a nosotras. ¿Cierto? A mí me conviene hacerme la víctima, a mí me conviene, Claro. conviene Claro. hacerme la pobrecita, la Claro. que... ¿Y cuántas mujeres han violentado a sus esposos? ¿Cuántas mujeres han violentado a sus hijos? ¿Le han quitado la crianza a los hombres por creer que no? Y inventando cosas y Entonces, tomando esta ahí ley. estamos llegando a un punto de encuentro en este debate, porque Claro. en el fondo no estamos hablando de feminismo en sí mismo, sino en igualdad de dignidad, De dignidad, ante la ahí ley, está. ante la sociedad Exactamente. de los dos géneros. Mira, ¿Por había... qué? Porque en el fondo, por ejemplo, ¿es bueno o es malo que un padre pague la manutención de sus hijos cuando ya no está en el círculo de la familia por una separación o algo? Es correcto, cualquiera persona va a decir, es correcto, y debe pagarlo. ¿Qué pasa cuando la mamá deja el hogar? Ajá. ¿O qué pasa cuando la mamá manipula para ella no trabajar, que es lo que muchos hombres alegan? Claro. Tengo que mantener a mis hijos, pero no a la señora. No, la señora. Oye, y hay un caso de, digamos, de lo que preguntas son estaba raras. hablando un poco Silvana, Ajá. que hay un caso que se dio en nuestro país, en Chile, y que hace muy poquito estuvo ahí a la luz pública, porque finalmente en algún minuto este matrimonio se separó. Era un empresario muy conocido en nuestro país y que se separa. ¿Ya? Y deja a sus hijos, pero él sigue el vínculo, se separa de la señora, pero sigue el vínculo con sus hijos. Claro. ¿Qué es lo que hizo la mujer? Lo demanda a él por violación sobre sus hijos. Y bueno, el hombre finalmente se fue a la cárcel, estuvo muchos Claro. años. Hace poco salió de la cárcel y su hijo dijo, bueno, yo me fui manipulado por mi madre, le tenía temor a mi mamá. Pero mi padre nunca me hizo nada y el tipo estuvo cuántos años en la cárcel. Así es. Cuando logró salir y comprobar de que había sido víctima, Oye, pero si pero espera, déjame terminar un poquito, víctima de todo esto de lo que había denunciado la madre, que finalmente el tipo muere En la al cárcel. poco tiempo de salir en Ah, libertad. Alcanzó a escribir un libro.
pero queda el registro de que también la mujer, en este empoderamiento feminista, por así decirlo, se victimizó Ajá. y abusó violentamente con un hombre que la dejó y lo llevó a la cárcel. ¿Por cuántos Bueno, años? O sea, ¿cuántos años? el feminismo desenfocado, yo por ejemplo se los planteo a ustedes. Ustedes saben que ahora ante la ley una mujer dice una palabra y es su palabra contra la de ustedes. Sí. Sí, pues, y eso es lo que se ha estado dando. Claro, también. ¿cierto? O sea, Todavía puede la decir, ley- él me violó. Todavía la ley familiar y la ley eso de muchos es. aspectos, el Y eso es poder de violencia acá también. el poder de la mujer, de su palabra, es más que el poder de la palabra de Por un eso hombre. digo, o sea, ese es un crianza es un de- feminismo que está ayudando, Es está que aportando. ahí ya no es un feminismo, creo yo, que es una radicalización. Pero es que la ley Porque en apoyó. el fondo lo que está haciendo es, el hombre fue abusador, entonces ahora nosotros vamos a abusar. Claro. Eso O sea, es como no, igual- no soluciona, no, Por no ejemplo, el hombre soluciona ahora tiene problema. que cuidarse muy bien. O sea, tú no puedes. Antes, ¿te acuerdas que los piropos, guapa, tú me dices Nada. algo y te No. demando? Y lo Y que, si te y lo que la grabo- mujer, y lo que la mujer diga, él pasó, me pegó, me violó y esto es así. ¿Cuántos casos no hemos tenido en nuestro país de que ha sucedido esto? Que Un la mujer lo actor, un dice. actor en Chile hace poco simplemente salió De y hecho, hoy día van a postular hacer una la ley posible- que diga que cualquier persona que denuncie a otra persona y después el Falsamente. caso se compruebe que era falsedad, va a tener que presentarse ante la ley y pagar por eso. Exacto. Antes Sí, no porque era tiene así. que haber, y ahí estamos, pues, ¿ves? Por ahí Esa es la como que igualdad rompemos los a la que esquemas, finalmente nosotros queremos llegar, porque en la dignidad, tanto hombres como mujeres son valorizados, y por eso este tema lo hemos querido traer a ustedes, y para ello también es necesario que usted nos comente. ¿Le parece si nos deja su opinión? Y es interesante que usted, mujer, hombre, puedan ahí comentarnos este debate tan actualizado y que muchas veces no se habla tanto en las iglesias, pero nosotros también lo queremos traer en este fuego cruzado para que podamos entonces debatir frente a esta igualdad en la sociedad, lo que busca el feminismo. Cristian, para ir ya ¿Cerrando? concluyendo y cerrando todo esto, para ti, ¿empodera el feminismo a la mujer o la victimiza? Repitiendo un poco la pregunta que le hizo Silvana. Yo creo que sería injusto tratar de decir que la empodera o la victimiza. Creo que lo que hemos estado hablando y hemos tratado de concluir, a pesar de las dos disímiles posiciones, creo que el feminismo como tal lo que busca es justicia, lo que busca es reivindicación, lo que busca es igualdad. Entonces, la victimización es mala y el empoderamiento desmedido es absolutamente malo porque ya hemos visto los vicios que esto trae. Entonces, yo creo que el feminismo lo que debería hacer es buscar igualdad de posibilidades. Si uno después de esa posibilidad legal, social, que estamos todos igual en día, quiere decidir que el rol del hombre sea la cabeza, que la mujer sea según lo que tú quieras, porque cuando el ser humano decide, por ejemplo, decido salir no, ya no quiero que él sea más la cabeza, ahora quiero ir a trabajar, quiero tomar mis decisiones, que no haya cuestionamiento a eso, como dignidad personal. Si eso tiene que ver con darle una cuenta a Dios, va por otro camino. Entonces creo que el feminismo como herramienta debería seguir buscando lo mejor en igualdad, en reivindicación, pero no entregar herramientas para victimizarse Claro. y tampoco pasar para el otro lado. O sea, ¿Y qué lugar ocupa el hombre según el feminismo actual? ¿Es un aliado? ¿Es un culpable? es un accesorio. un accesorio. Según- ¿Qué? Sirven para procrear. En realidad. Fin. No sé, Nos fuimos al otro lado. Yo creo que el feminismo de este tiempo en algún porcentaje, en alguna estadística, ha dado la puerta abierta a cosas que no son sanas, no ayudan mucho. Por ejemplo, Por yo supuesto. estaba leyendo acá una de las cosas de la libertad de igualdad ha conllevado que en la educación, ¿cierto? Ya se le esté diciendo a niños, ¿sabe qué? Él tiene la libertad de explorar libremente y la niña o el niño escoge qué es lo que quiere ser. O sea, por eso yo delante cuando me voy a la palabra, tenemos la libertad, pero el libertinaje para poder decirle a un niño de 5 años, tú decides, la libertad y la igualdad, tú tomas la decisión. Hoy si tú te sientes mujer a los 5 años y eres hombre, ponte un vestido. Allá va la mamá, porque la libertad, porque la igualdad
si es cierto, se ha dado y se ha dado a entender en el país, bueno, también tenemos que cuidarnos en esa parte, en la educación, que estamos entregando a nuestros hijos, que están entendiendo nuestros hijos. Es lo que realmente tú como papá quieres, que él entienda, que él viva y que a los 5 años tenga la libertad de poder escoger. Yo soy niño, pero quiero ser niña. Entonces le ponemos vestido y una cartera. Feminismo moderno, justicia social o tiranía ideológica ha sido el tema de hoy en Fuego Cruzado. Así que muchas gracias, chiquillos, Gracias. por acompañarnos. Y a ustedes, por supuesto, también el comentario es fundamental para que podamos tener esa forma de poder comunicarnos. Y, por supuesto, usted que ya es parte de la comunidad de Fuego Cruzado, siempre los vamos a sorprender con un nuevo tema que no es tabú, pero aquí lo tratamos en Fuego Cruzado. Así que muchas gracias y nos volvemos a encontrar en otro capítulo. Chao, muchachos. Chao. Hasta luego.